Abramos nuestra Biblia en el primer libro de Timoteo, capítulo 3, verso 14 y 15. El primer libro de Timoteo, capítulo 3, verso 14 y 15. Quiero, aleluya, introducir ahora, aleluya, comportamientos, amén, comportamientos. A veces, aleluya, podemos decir, es muy repetitivo lo que se dice, nos tienen que recordar, nos tienen que hacer saber siempre, aleluya, el recuerdo a lo que nuestros deberes es muy importante, porque si no se nos olvida. Usted sabe que siempre somos olvidadizos de muchas cosas. Amén. Tenemos capítulo 3 del primer libro de Timoteo, la iglesia y su comportamiento. Amén. Ahí está, comportamiento de la iglesia. ¿Está usted ahí en el primer libro de Timoteo, capítulo 3, verso 14 y 15? Le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Estoy en la versión de las Américas yo, usted va a leer un poco extraño. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirse, uno, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Padre que estás en el cielo, muchas gracias. Te doy gloria y te doy honra, Señor. Nada, Señor, aleluya, podemos hacer si tú no estás, aleluya, con nosotros. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice, la casa, aleluya, la iglesia, aquí habitas tú, aquí estás tú, Señor. Siempre trayendo, Dios mío, en nosotros conocimiento, entendimiento, haciéndonos saber las cosas importantes, elementales de una vida creyente, una vida cristiana como iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, que la palabra hoy, Señor, no sea desechada, sino sea retenida, que la palabra hoy rompa con estereotipos, que rompe con pensamientos, ideas, filosofías humanas. Oh Dios mío, ante toda oposición, tu palabra, Señor, rompe todo aquello, Señor, haga brecha, haga caminos donde no hay, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, todo pensamiento lo llevo cautivo bajo la sangre poderosa de Cristo Jesús. Todo espíritu, oh, en el nombre de Jesús, lo he hecho fuera por el poder de tu palabra. No tiene parte, no tiene suerte en la congregación de los justos. Por eso, aleluya, dice tu palabra, se apareció el Hijo de Dios para contrarrestar, para sacar, para quitar, para arrancar todo aquello que estorbaba, todo aquello que estaba en nosotros cuando éramos pecadores. Nos arrancaste, quitaste todo aquello y nos hiciste un pueblo santo, un pueblo adquirido, un pueblo, Señor, aleluya, para el agrado tuyo. En el nombre de Jesús, muchas gracias, gracias, aleluya, amén, Señor, y amén. Siéntese, hermano. Mire, hermano, son cosas muy importantes de mencionar, cabe mencionar, y eso yo lo miraba durante la semana. Comportamientos. La forma de comportarse dice mucho acerca de una vida bien educada, bien cultivada, o una vida desastrosa, ¿verdad? Una vida llena de ¿qué? De libertad. Amén. Le quiero recordar, la iglesia de Dios no es una prostituta que puede venderse de ninguna manera. La iglesia de Cristo no es una prostituta. La iglesia de Cristo no es una ramera. La iglesia de Cristo no es una adúltera. La iglesia de Cristo no es una fornicaria. La iglesia del Señor, aleluya, es iglesia, aleluya, porque el Señor lo ha llamado, y la iglesia de Cristo es decente, pura, sin mancha, aleluya, y sin arruga. La iglesia de Cristo, aleluya, tiene pureza en sí. Y la forma, ahora lo que vamos a ver es esto no es la iglesia, el edificio, lo hemos recordado, igual valga la redundancia, volverlo a recordar una y otras veces, en todas las veces que un predicador quizás lo va a mencionar. Hermano, esto no es la iglesia, el lugar, el recinto que nos tiene guardado, resguardado hoy. Esto no es la iglesia. Iglesia soy yo, iglesia es usted. La iglesia de Cristo somos nosotros. El apóstol Pablo le recomienda a Timoteo y le dice, hey, ¿cómo debes de conducirte en la iglesia? No en el templo, no en el edificio, sino en la iglesia. Escuche bien.
Somos miembros en particular del cuerpo de Cristo. Por eso le decía, la iglesia de Cristo no es una ramera. La iglesia de Cristo no se deja chantajear. La iglesia de Cristo no es corrompida. No, la iglesia de Cristo no es inmoral de ninguna manera. La iglesia de Cristo es pura. ¿Y por qué hablo de esta manera? Porque los comportamientos de la iglesia de Cristo en un mundo, en una sociedad terrible, deteriorada, con valores caídos, con valores deteriorados, hay que hablarlo porque, hermano, nosotros, aleluya, somos el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo, por tanto, como es puro, tiene que hablar, aleluya, de la pureza con la cual se compone el cuerpo de Cristo. Mire, comportamientos. Usted se da cuenta con los grandes poderosos, y vamos a hablar un poco acerca de esto. Los poderosos, en la forma de comportarse, sus séquitos o ellos mismos, al hablar con otras personas, su forma, su lenguaje de hablar, pero lamentablemente hoy se ha decaído. Pero comportamientos, usted y se da cuenta, usted tal vez lo vio por la tele o por muchos, quizás unas revistas o periódicos o muchas cosas más. Ustedes se acuerdan o ustedes ven cuando los que cuidaban o los que cuidan en el palacio del rey de Inglaterra, unos hombres que con traje rojo, con pantalón negro, con un sombrero como de unos 45 centímetros. Usted se ha dado cuenta cuando las personas van, hermano, y les quieren hacer reír, y a aquellas personas su comportamiento serio. Inclusive si tuvieran necesidades fisiológicas, ellos tienen que permanecer, no tienen que salirse, porque, hermano, una de las cosas, si son capacitados para estar ahí, pues que lo hagan, y si no son capacitados para estar ahí, pues que no lo hagan. Punto y aparte, son requisitos, comportamientos. Entonces usted ve a esas personas, no se ríen, no se dejan, ¿verdad, hermano? Llevarse, no dejan, ¿verdad?, que sean atraídos, que sean corrompidos, o que sean muchas cosas que podemos poner. Ellos no se dejan, firmes. También cuando están montados sobre los caballos, hermano, igual, de la misma manera, firmes, comportamientos. Y uno se da cuenta cómo está formado y cómo tiene sus reglas de comportamiento el mundo, y uno dice, wow, bien estructurado. Y yo le quiero decir que la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia del Señor, debe de tener un comportamiento alto. Un comportamiento. Le hemos predicado acerca de que usted fue justificado como yo fui justificado, usted fue redimido por como yo fui redimido, usted fue salvo como yo fui salvo. Ahora, la gracia, hermano, lo goza usted y lo gozo yo. Nos llamaron que hijos. Ya no somos más que extraños, ya no somos enemigos del Señor, sino somos hijos de Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Entonces te han otorgado un puesto, te han otorgado, hermano, algo que ahora depende de ti cómo te comportas. Pero la iglesia del Señor debe ser seria. No lo estoy diciendo como mostrando una cara arrugada y dando miedo, no, de ninguna manera. Serio en su comportamiento, serio en sus virtudes, serio en prudencia, serio que en sabiduría. Serio debe ser la iglesia. ¿En qué va, hermano? ¿Por qué voy por ese lado? Porque lamentablemente hoy las personas que se dicen ser llamar cristianos o evangélicos están mostrando a un lado que la iglesia no es, que el comportamiento a la cual, aleluya, nos llamaron a hacer no es eso. No es eso. No es eso el comportamiento. El comportamiento debe ser digno ¿de qué? Del reino de Dios. La iglesia se tiene que comportar a tal altura, aleluya, como se comportan los ciudadanos, aleluya, de un reino, con sus leyes, con sus normas, con todo, hermano. Porque la iglesia de Dios, le dije, no es como lo han pintado algunos. La forma de comportarse. Ahora, ¿por qué le hablo yo de esto?
Todos los manuales que rigen sobre toda sociedad son que sacados. Una de las cosas, usted ve, hermano, las leyes o lo que rigen en todo un país, unas son sacados de la Biblia. Y eso han hecho que muchas cosas han detenido al ser humano a tener temor. A tener temor, porque muchas cosas han sacado de la Biblia. Ahora, otra de las cosas es esto. El primer punto que quiero señalar, hermano, que son normas estrictas y una responsabilidad grande. El ser hijo de Dios. Por eso el Señor dijo: aquel que tomó ando su cruz, aleluya, no mire para atrás. El que puso su mano sobre el arado no es digno de volverse para atrás. Ahora, otra de las cosas, son normas estrictas, hermano. Y el que se quiere ajustar a ello, adelante. Y el que no se quiere ajustar a ello, pues ni modo. Tendrá su paga. Yo siempre vengo diciendo, va a tener su paga el impío o el pecador, como va a tener su recompensa el justo. El que se burla del evangelio, el que hace del evangelio un teatro, un chiste, un circo, va a tener su paga. El que no se compromete en el evangelio del Señor, que Él dio su vida en la cruz del Calvario, el autor de Hebreos dice: ya no hay más sacrificios por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio, lo que van a llevar a aquellos que desecharon eso. El evangelio es estricto. El evangelio tiene responsabilidades grandes, hermano. Por eso comportamientos. ¿Por qué comportamientos? Porque la iglesia del Señor basa sus enseñanzas en la palabra que el Señor le ha dado. La iglesia de Cristo, sus enseñanzas, sus estudios, sus, aleluya, predicaciones, hermano, sus sermones, está basado ¿qué? En la palabra del Señor. Pedro lo habló, la palabra profética y más segura. La palabra profética y más segura. No puede haber error en la palabra si usamos la palabra, pero cuando se hace un circo y cuando se habla de otras cosas, entonces no puede tener efecto. Pero mientras se habla de la palabra, se debe de exigir que una iglesia debe de comportarse a la altura como la palabra de Dios lo dice. Si no, ¿para qué? Si no, no tiene chiste. Ahora, ¿por qué debemos de tener comportamientos? El capítulo 4 del libro de Efesios habla el apóstol Pablo, capítulo 4, verso 14. Dice el apóstol Pablo: para que ya no seamos niños fluctuantes. Escuche bien, lo voy a leer en esta versión, aleluya. Efesios capítulo 4, verso 14. Para que ya no seamos niños sacudidos, escuche bien, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. La iglesia del Señor, aleluya, no debe de ser sacudido, porque debe de tener una doctrina, una enseñanza sólida. Dice: para que ya no seamos niños sacudidos. La versión otra dice: fluctuantes, movidos, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. No, la iglesia del Señor debe tener solidez en ella. La iglesia de Cristo es así. La iglesia de Cristo no tiene que tener un doble pensamiento o una doble moral. Gloria al Señor. Todos aquí, todos que estamos aquí, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Hay un pasado, pero ese pasado, yo le quiero decir, en el Señor ha sido quitado, ha sido borrado, y nuestra nueva vida tiene que dar fe, aleluya, de que somos hijos de Dios, de que somos iglesia del Señor. Iglesia de Cristo, iglesia del Señor.
Ok, para que no seamos niños fluctuantes de aquí para allá. ¿Por qué la iglesia del Señor debe de dar fe que es iglesia y que tiene que tener un buen comportamiento? Porque la palabra de Dios debe de morar en la vida de cada creyente. De embalde hemos trabajado, de embalde hemos, hermano, dado, de embalde hemos hecho muchas cosas. Si usted como creyente, aleluya, no retiene la palabra de Dios en su vida, es de balde. Y usted me va a decir, bueno, ¿y de qué se está quejando? No me estoy quejando. Yo lo que le estoy tratando de enseñar y de decirle, aleluya, y que el Señor le está diciendo a usted que usted no se tiene que quedar aquí. Si usted piensa quedarse aquí, hermano, eso es problema suyo. Pero el Señor habla de su segunda venida y vendrá por justos, vendrá por aquellos que aman su palabra. No vendrá por chismosos, no vendrá por envidiosos, no vendrá por jactanciosos, no vendrá, el Señor no vendrá por esa gente. Por aquellos que les gusta hacer las obras del Señor, no va a venir por esa gente. Es triste decirle, pero el Señor no va a venir por aquellos que les gusta las obras de la carne, sensuales, afeminados, muchas cosas más que pueda nombrar a través de la Biblia. No va a venir por borrachos, no va a venir por pensamientos de aquellos que piensan en concupiscencias de la carne. El Señor no va a venir por eso, que tienen un comportamiento de esa manera. De ninguna manera el Señor no viene por ellos. El Señor viene ¿qué? Por su iglesia. Por eso los comportamientos como iglesia deben de remarcar nuestra vida. Amén. La iglesia del Señor, hermano, la palabra, la fuente de la que se alimenta en la iglesia, hermano, es lo mejor que hay en esta vida, es lo mejor que hay en este mundo, es lo mejor que hay. Cada sociedad o cada tipo de personas, y uno lo ve a través de la historia, los marxistas. Yo le decía, ¿no? Hace unos días atrás, cómo aquel tipo se refería. Y estudiando y viendo cómo este tipo se refiere a los de la iglesia, uno se da cuenta cómo los que estudian a Carlos Marx o que son simpatizantes de Carlos Marx, este tipo se refería, y su lenguaje, su comportamiento calcado. ¿Sabe qué es calcar? Es llevar un papel sobre otro y calcar las cosas idénticamente. Es el pensamiento de Carlos Marx calcado en ese tipo. Calcado en ese tipo, hermano, para referirse todo lo que habla, todo lo que escupe, todo lo que dice, exactamente como el padre del que escribió esas cosas. No se cuenta. La Biblia a mí me dice: mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Ahora, una iglesia, aleluya, ¿qué? La otra cosa, la iglesia tiene la mente ¿de quién? De Cristo. Ahora, cuando usted tiene la mente, hermano, de algo, cuando una idea o una filosofía, aleluya, se ha transmitido, hermano, usted habla. Por eso le digo, los que ven mucho fútbol hablan de fútbol. Y se saben los nombres de se saben cuándo pasó esto, cuándo se vivió esto. Todo automáticamente. Un comentarista de fútbol tiene una idea terrible acerca del fútbol. Te habla del fútbol, todos, cada uno. Ahora que estamos viviendo el tiempo, ¿verdad? De lo que están haciendo, ¿verdad? Ahorita, aquí en Canadá y en México, usted puede ver, hermano, cómo se mueve todo eso. ¿Sí me entiende? Todo, hermano. Ahora, nosotros como iglesia tenemos que la mente de Cristo. Pablo le dice a Timoteo: hey, para que sepas conducirte o con los que tienen la mente de Cristo. Escuche bien. ¿Cuántos de aquí tienen la mente de Cristo? Seguro, ¿verdad? ¿Qué pasaba? ¿Qué rondaba por la mente de Cristo?
Ejemplos claros que he visto, aleluya. El capítulo 4 del libro de Mateo, cuando Jesús sale del ayuno de 40 días, Satanás viene ¿a qué? A ofrecerle: si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús podía hacer eso y mucho más. Jesús podía convertir en pan toda la piedra que se le atravesaba, pero no podía obedecerle y a las exigencias del enemigo. Él no se podía doblegar. No, dijo. Dice la palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La mente de Cristo. Como iglesia, aleluya. ¿Por qué? Porque empecé hablando primero, hermano, de que la iglesia de Cristo tiene que estar nutrido, porque de eso va a hablar. Con eso se va a identificar. Me acuerdo unos años atrás, una persona, aleluya, tuvo un impacto terrible en su corazón, en su mente, en todo su ser. Tuvo un cambio radical en su vida. Pero vino a cambio de ¿qué? De que se muriera uno de sus niños. Ese niño enfermó, un niño muy precioso, se miraba muy saludable, pero llegó el punto en que se enfermó de cáncer y murió. Esa persona, a través de ese proceso, de esa prueba, empezó a conocer a Dios y empezó a ver las exigencias del Dios verdadero, la santidad de Dios, aleluya. ¿Qué es lo que Dios requería? Cuando ella pasa ese proceso, ella cambia automáticamente su forma de ser, su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de debatir, su forma de presentar. Ya no ella, sino presentar a Cristo y llamar la atención a los que no se conducen o no se conducían como lo pide Cristo. Y la trataron ¿de qué? De santa, de esto, de aquello, de allá, de lo otro y que no sé qué. Pero si usted se pone a investigar y usted medía cada una de sus palabras hablaba realmente de lo que Cristo quería hacer en la vida de aquellos individuos que no querían dejarse guiar por Cristo. En una ocasión se sienta, escuche bien, a tal forma de que sus familiares, de que sus amigos ya no le querían hablar, ya no lo querían escuchar por su forma de ser, su forma de pensar. ¿Cómo trae cambios la vida en Cristo? Cuando ella se ponía a platicar y les decía, la vida que llevan no es la vida que Cristo quiere que lleven. Ya tú ya empezaste otra vez, así, de esa forma. ¿Saben que así trató? No, si no me equivoco, fue Félix o fue Festo el que le dijo a Pablo, ahí te escucharé por otro tiempo. Ese espíritu es terrible. Porque él quería que Pablo lo halagara y que Pablo le dijera, oh no, tú eres un gran gobernante, tú eres un gran gobernador, tú eres, mira, y aparte de eso, no sé si ajusto con esto. Es lo que quería aquel tipo. La vida de mucha gente necesita ser llevado al extremo, y la vida de muchas personas necesita, aleluya, ser sacudido por la palabra del Señor para saber qué es lo que hay en su corazón. Esa persona, terminando esto brevemente, esa persona, sus familiares, eso como dice de afuera, lo masticaban pero no lo tragaban, por el grado de comportamiento y su grado de ¿qué? Hermano, de compromiso con Dios, hasta el punto que no lo quisieron escuchar. Ahí sigue, gracias a Dios, ahí sigue, está parado, está firme en la fe. Hermano, eso es lo que debemos de saber como iglesia. Ahora, volviendo a lo que dice el apóstol Pablo, siguiendo el pasaje, dice, porque si me tardo, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. ¿Se acuerdan que la iglesia primitiva en el capítulo 2 y perseveraban unánimes en el partimiento del pan, en las oraciones, aleluya,
y en la doctrina. Una de las cosas como creyentes es el compañerismo. El compañerismo. ¿Por qué debe haber compañerismo? ¿Y por qué debe haber, hermano? El proverbio dice: hierro con hierro se agudiza, hierro con hierro se alisa, hierro con hierro se saca filo. ¿Por qué debe haber compañerismo? Lo que la iglesia del Señor necesita es tener ¿qué? Compañerismo. Una de las cosas, yo le quiero decir que el Señor está en este lugar. Ahora, porque no puede haber pueblo, aleluya, sin que esté su rey, sin que esté su Señor. ¿Por qué el compañerismo debe existir y coexistir en nosotros? Lo quiero llevar al capítulo, le dije, el capítulo 12, versos 22 y 23 del libro de Hebreos, perdón. Hermano, dice el capítulo 12, 23 del libro de Hebreos: a la asamblea general, escuche bien, iglesia, capítulo 12, verso 23 del libro de Hebreos, a la asamblea general iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Hermano, primogénitos. El lenguaje, aleluya, que está hablando el autor de Hebreos y nos está dando a entender, hermano, a la asamblea, al conjunto de personas, que el autor de Hebreos le dice a los primogénitos. Mire, a los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ahora, compañerismo, tú y yo estamos inscritos en los cielos. Nuestro nombre está en los cielos. Ahora, una de las cosas es de que mi nombre mío no está apuntado aparte en otro libro, y el tuyo no está apuntado en otro libro. ¿Por qué? Porque no nos llevamos bien aquí. Debe haber que una amistad sincera, una amistad que perdure. Nadie más que el cristianismo, nadie más que el evangelio es el que anuncia de que tenemos un Dios verdadero. Y ahí todas las religiones no anuncian de un Dios verdadero, señalan de que más allá y más allá hay un Dios. Pero la palabra del Señor nos dice a nosotros que sí, nosotros tenemos un Dios, y nos asegura y nos dice que Él vendrá por nosotros. Ahora, ¿por qué nos llama primogénitos? Y se ha dado cuenta usted durante las enseñanzas que el primogénito siempre, la porción de él era doble, todo era doble para él. Pues le quiero comunicar que el capítulo 8, versos 16, 17 del libro de Romanos dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Hermano, como iglesia del Señor y como iglesia de Cristo, debe de haber sumo compañerismo en nosotros. Cuando las personas, hermano, se desasocian o se desintegran, y gloria al Señor, ¿verdad? Que vayan y sirven en otro lado, bendito sea el Señor. Aquí yo le he dicho, hay muchas personas que se han ido a este lugar, pero están sirviendo en otro lado, gloria al Señor. Gloria, bendito sea el Señor, que sirven en otros lugares. He topado con muchas personas y les he dicho, ¿están yendo a la iglesia? Sí, hermano, estamos ahí en la iglesia. ¿Están sirviendo? Y se quedan así, pero sirvan, pues, sirvan. Si hace poco me dijeron, hermano, fulano de tal anda en tal iglesia, gloria al Señor, que sirva ya. ¿Sí me entiendes? Que sirva ya. No hay ningún problema, que sirva. Es lo más interesante, que sirva. Porque nosotros no somos dueños de ¿qué? Del alma de ustedes, ni ustedes son dueños de mi alma. Cristo es el dueño.
Entonces, pero hermano, compañerismo. La iglesia que debe de que mostrar compañerismo. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor es nuestro Padre. Yo les dije una vez, ¿verdad? Cuando mis hijos estaban comportando mal y andaban ahí de que aquí para allá, los tuve que amarrar y les dije, bueno, señores, aquí amarren y a donde quiera que vayan se van a ir amarrados. Luego, como en menos de un tiempo me dijeron, ya, desamárranos, ya nos vamos a querer, nos vamos a amar. Bueno, háganle. Si no, ahí van a estar amarrados por un rato. ¿Sí me entienden? Es triste, ¿verdad? Hermano, un lugar de compañerismo debe estar en este lugar. Donde todos podemos vivir o convivir fraternalmente. Ahora, y también honrarse los unos a los otros. Darle honra al que honra se merece, hermano. ¿Sí me entiende? Honrarse los unos a los otros. ¿Por qué? Porque, hermano, dice, creo que el apóstol Pablo escribe a los de Filipenses y les dice que nadie se sienta superior a otro. Nadie es superior aquí. Siempre y cuando respetémonos. Siempre y cuando, ¿qué? Por eso vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 12, verso 10. ¿Qué nos dice Pablo en el libro de Romanos? Hablando, gloria al Señor, 12:10 del libro de Romanos. Gloria al Señor. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros. Escuche bien. Darle lugar uno a otro. Seamos que, hermano, el apóstol Pablo, hermano, diciendo, sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra. Daos preferencias unos a otros, denle lugar a otros. Escuche bien, hermano, todo mundo quiere que tener su lugar. Y es triste, ¿verdad? Porque lo vemos dentro de las iglesias, ¿verdad? Megas iglesias. Todo el mundo tiene su lugar. Entonces, ya se trata como Dios a las personas. A los líderes se lo trata como dioses, ¿verdad? Me recuerdo una vez que alguien me dijo que había un tipo que ya hasta cargado lo llevaba, ¿verdad? Escuche bien. Terrible, ¿verdad? Pero, hermano, eso no es la iglesia del Señor. La iglesia debe ser que humilde. La iglesia del Señor debe ser que humilde, porque el Señor, aleluya, nos enseñó: sed mansos y humildes de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Debe ser humilde, no jactancioso, ¿no, verdad? Hermano, por eso, aleluya, debemos de ser que humilde. Otra de las cosas que quiero hablarle, hermano, es instruirse. El que no te habla de Cristo y que te habla más de cosas que no pertenecen a Cristo, ese tipo no te está instruyendo. El que te habla de otras cosas y tú paras las orejas para atender cosas que no son relacionadas a Cristo como hermanos que somos, este tipo no es, aleluya, el apto para escuchar. Pero aquel que te lleva la palabra del Señor, aquel que te dice, hey, la palabra del Señor es, y se discute, se toma el momento para hablar de cosas, porque somos hermanos de la fe. En el momento, hermano, eso, aleluya, debemos de amar las instrucciones sabias. Lo estoy hablando en esta categoría. Claro, ¿verdad? Tenemos pláticas, ¿verdad? En momentos en que no vengan al caso, pero el caso, cuando estamos en el caso hablando del evangelio, y cuando estamos, hermano, aconsejando, o cuando estamos pidiendo consejo acerca de relacionado a la vida espiritual, y yo o usted o otro individuo no están refiriéndose a lo que es la palabra del Señor, ahí fácilmente empiezas
si ese tipo quiere tener buen compañerismo o quiere nada más que, como dicen por ahí, llevar agua para su propio molino. Pero el compañerismo, ¿qué? Es llevar, hermano, amor, llevar. Vamos a ver qué nos dice el libro de Romanos capítulo 15, verso 14. 15:14, el libro de Romanos. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos que a los otros. Escuchen bien. No todo es para halagar, no todo es para, hermano, para subirle el ego a una persona, no todo es para eso. También hay que amonestar. También hay que dar la palabra tal como Dios nos los hace sentir en nuestro corazón. Eso es la verdad de la iglesia del Señor. Por eso le digo, la iglesia del Señor no se vende. La iglesia del Señor no se corrompe. El apóstol Pablo lo dice, hermano, estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimientos y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Capaces. Tiene que tener capacidad la iglesia del Señor. ¿Para qué? Hermano, tanto para ofrecer bondad, pero también para amonestar. Esa es la iglesia del Señor. No estás haciendo las cosas bien, no lo estás haciendo, punto y aparte. ¿Se acuerdan ustedes cuando en Gálatas capítulo 2, verso 8, el apóstol Pablo amonesta a Pedro? Cuando Pedro no quería comer ya con los gentiles, hermano, Pablo le dice a Pedro, hey, la simulación que tienes, la hipocresía de tu simulación, estás fallando, estás cometiendo graves errores, estás haciendo acepción de persona. Fíjate y contrólate qué es lo que estás haciendo. Eso es la iglesia del Señor. Tú puedes amonestar a otra persona que llamándose ser cristiano y está actuando mal, deberías de amonestarle y decirle, hey, compórtate como cristiano, compórtate a la altura de un cristiano. Compórtate a la altura de un cristiano. Amén. Hermanos, otra de las cosas, y lo más importante es la iglesia del Señor. Tiene el día y tiene la hora, aleluya, en que pueda celebrar. Por eso lo que hemos enfatizado durante estos años es la cena del Señor. Y la cena del Señor es muy importante. Aparte de todas estas cosas, y hay muchas cosas más por las que puedo hablar y las que puedo decir, hermano, la iglesia del Señor, yo quiero decir, y que me oigan los de las redes sociales, quizás me descontextualicen de lo que voy a decir. Aquel llamándose ser cristiano y creyente, aleluya, y que no participa de la cena del Señor, júzguese y examínese usted mismo si un creyente, aleluya, puede faltar a participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Todas las veces que la hagáis es en memoria de mí. Quise aprovechar este momento, aleluya. ¿Por qué? Porque hay mucha gente seducido, ¿por qué? Por sus emociones. Por eso hablamos el día martes, ¿verdad? El día martes hablamos que las emociones no pueden mandar a la obediencia. La obediencia tiene que estar sobre las emociones. La obediencia debe estar, ¿qué? Sobre las emociones. Yo no te estoy hablando, hermano, de que vas a perder la salvación si no participas. No me van a malinterpretar en eso. Pero hay consecuencias de la persona llamándose hijo de Dios y teniendo la oportunidad de hacerlo y no lo hace. Hermano, hay algo escrito en la palabra del Señor, hermano, que todo creyente debe de hacerlo. Y no, ningún motivo, ninguna situación lo puede parar de hacerlo. Oh, es que estoy fallando, estoy pecando.
entonces quiere decir que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es más pequeño que tus errores o tus horrores que puedas tener. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es más grande que todos los errores que pudimos cometer durante la semana, durante el mes. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿A quién quieres agradar? La iglesia del Señor, aleluya, es obediente. La iglesia de Cristo es obediente a sus mandatos. Vivimos, hermano, en un tiempo de gracia. Vivimos en un tiempo, hermano, donde, hermano, podemos nosotros, aleluya, hacer o no hacer. Hacer o no hacer. Pero hay algo, aleluya, que el Señor nos llama, que el Señor nos dice. ¿Por qué? Porque lo que hacemos, aleluya, es para recordar lo derramado por, aleluya, para nuestro beneficio en la cruz del Calvario. Lo derramado, el sacrificio, aleluya, de Cristo es muy importante. Muy importante. Ahora, ¿por qué hablamos esto? Porque hay compañerismo y hay unidad en la cena del Señor. Hay unidad en la cena del Señor. Hay oración en la cena del Señor. Hay adoración en la cena del Señor. Porque todos, aleluya, estamos en este lugar y estamos puros delante del Señor. Amén. Estamos puros delante del Señor. Los estados, cuando vemos los estados cuando el Señor habla a las 7 iglesias, a cada una alabó. Y le quiero recordar esto, cuando empieza Juan hablando, a una le habla que ha dejado su primer amor. Así de simple. Dice, has dejado tu primer amor. Has dejado de hacer ¿qué? Las obras primeras. Mira, hermano, a otra, bueno, a la de Esmirna le dijo que conocía su tribulación, lo que estaba viviendo. Hermano, a la de Pérgamo le dice, sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, le dice. Y le habla y le dice, ¿qué es lo que ha pasado con esa iglesia? Quiero terminar y le quiero decir esto de una vez. La iglesia del Señor, y lo he visto y lo he notado, aleluya. Y que el Señor nos ayude, quizás sea muy prematuro lo que voy a decir. La iglesia del Señor no tiene vuelta para atrás. En primer lugar, lo he visto y lo he estado notando en mi vida. El día que vuelva para atrás, pobre de mí. El día que vuelva para atrás, hay muchas, hermano, ofertas hay grandísimas. Ofertas hay bastantes. Las ofertas están a la orden del día. Las ofertas están a la orden del día. Pero pobre de mí, hablo yo de mi persona. Pobre de mí si traicionara un día al que me dio una nueva vida. Los pensamientos revolotean en mi cabeza. Los pensamientos quieren apoderarse, las situaciones quieren apoderarse de mí. Y día a día le pido al Señor, día a día le clamo al Señor y le digo, ayúdame porque solo no puedo. Solo no puedo. Solo no puedo. No voy a llegar muy lejos. Las luchas que he tenido internamente es terrible. Y ahora, hermano, durante los días que he visto eso, porque el sábado pasado vi
hermano, las dos cosas que vemos en la columna y baluarte de la verdad. No es generadora de la verdad, sino es el soporte de la verdad, porque la verdad procede de Cristo. La iglesia está encargada a soportar, a llevar la verdad sobre de ella. No es generadora de verdad, sino es el soporte de la verdad, que es Cristo Jesús. Hermano, cuando vemos esto y cuando veo esto y me doy cuenta de eso, y digo, a todas las situaciones, a todos los problemas internos, a todos los problemas que han venido a suscitar sobre mi mente, en mi cabeza, digo, Señor, agárrame porque estoy a punto, Señor. Si no me agarras, hay muchas cosas que pueden pasar. Ustedes dirán, no, pues el pastor, son cosas que han venido, las peleas internas que tengo continuamente. Las peleas internas que tengo continuamente. En primer lugar, las peleas de orgullo y de vanidad que tengo internamente son terribles. Las vanidades. El mundo, yo que predico, yo que enseño, aleluya, y el mundo hace su oferta. Y el mundo me lanza su oferta y dice, a ver si de verdad lo que dices es real, lo que vas a retener. Es difícil, yo le quiero decir, es difícil, pero no imposible cuando el Señor está contigo. Por eso que cada día que amanezco, cada día que, hermano, estoy en el Señor, glorifico el nombre del Señor, exalto el nombre del Señor. Glorifico y exalto el nombre del Señor. Hoy puedo decir, Señor, gracias por este día. Me has hecho vencer, me has hecho, Señor, relucir en todas estas situaciones. Se me viene bien el Salmo, el capítulo 40, donde dice, pacientemente esperé en el Señor y Él me libró de todas estas cosas. Sacó mis pies, dice, del barro, del lodo cenagoso, y me puso mis pies sobre la roca y me dio un cántico nuevo. Cada día que paso, hermano, doy gloria al Señor. Porque es el Señor que me ha fortalecido. Por eso, hermano, la iglesia, cuando hablamos de iglesia del Señor, yo me quiero ver más como iglesia. Yo me quiero ver más como iglesia del Señor. A veces le digo a ciertas personas, le digo, deja. A veces si es para bien o para mal, muchas personas o algunas personas se me acercan y me dicen, mira esto. Y el Señor, le digo, Señor, ayúdame, que pueda contenerme y que pueda estar yo fresco día a día de la mente. No me quiero corromper, no quiero, Señor, airarme, no quiero perjudicar en nada. Quiero, Señor, estar en ti. No que no vea a diestra ni a siniestra, mucho menos para atrás, que te vea a ti como blanco perfecto. Ayúdeme a orar, porque mis peleas internas son muchas. Ayúdame, lléveme en su oración, porque mis peleas internas son demasiadas. A veces me siento, aleluya, solo el Señor me ha dado la victoria, me ha dado la fuerza.